Bienvenido a este primer vídeo del curso de base de datos desde cero, Access, ¿vale? El primer vídeo que visteis fue la presentación y en este vídeo pues vamos a empezar a generar lo que llamamos una base de datos. Bueno, la base de datos es un programa totalmente distinto a los demás de la familia Office. Me explico. En el Word o en el Excel tú grabas los datos cuando ya tiene información introducida, no antes. O sea, yo no guardo una carta si previamente no la escribo. Yo no guardo una hoja de cálculo si previamente no introduzco datos y hago funciones o hago cálculos. Sin embargo, aquí en la base de datos, el fichero de base de datos hay que generarlo antes, poner un nombre antes de introducir la información. Eso es simplemente porque la base de datos va a trabajar, entre otras cosas, con muchos objetos y con bastante información, bastante datos. Entonces el programa te lo requiere que le indique siempre cuál va a ser el lugar donde se va a almacenar la base de datos. Aunque luego eso se puede cambiar, pero al principio tenemos que especificarlo. Entonces, una vez que estamos en el programa, le damos a base de datos en blanco y aquí ya os lo pongo de todas maneras arriba en un mensajito. Tendríamos que poner el nombre de la base de datos. Entonces la vamos a llamar base de datos, base de clientes, por ejemplo, ¿vale? Vale, y le vamos a creamos y mira, yo podría crear la base de datos desde aquí, pero es bastante complejito, sobre todo para los que no tenéis ni idea. Entonces, una vez que estamos en esta pantalla, lo más sencillo de todo es irse aquí a vista y elegir diseño. Hay dos formas de trabajo en la base de datos: vista de hoja de datos, vista de diseño. Vista de diseño es, como su nombre indica, donde se diseña o se crea la base de datos, y vista de hoja de datos es donde se introduce la información. Pero yo no tendría ningún problema. Yo desde aquí también puedo, si voy a meter el nombre, le puedo poner el nombre, por ejemplo, nombre, apellido, teléfono, dirección. Lo puedo hacer y lo puedo crear directamente. Pero para las personas que no que venís desde cero, lo más recomendable y lo mejor para entenderlo, y así lo vamos a hacer, es la vista de diseño. Entonces le damos a vista de diseño y ahora me aparece aquí otra vez, me dice nombre de la tabla. Bueno, diréis, bueno, si me ha preguntado antes, ¿por qué me pregunta otra vez? Pues muy sencillo, porque la base de datos es un fichero que guardáis en el disco, pero luego ese fichero puede tener tantos archivos dentro como nosotros queramos. De hecho, en la base de datos existen una serie de ficheros que ahora después comentaré. Puedo tener tabla, que serían los lugares donde meto los datos, como en el Word, por ejemplo. Puedo meter nombres, apellidos, teléfonos, direcciones. Luego puedo tener un informe, que es un listado de datos. Puedo tener consulta, que se utiliza para hacer las búsquedas. Puedo tener formulario, que es una forma similar a las tablas, pero como su nombre indica, un formulario para meter la información de otra forma distinta, ¿no? Y puedo tener también macro, en fin, puedo tener una serie de cosas, ¿no? Ya lo iremos viendo. Y todo eso es lo que conforma la base de datos, que en este caso la hemos llamado base de datos de clientes. Bueno, nombre de la tabla. Bueno, pues como es una base de datos de clientes, pues le voy a poner, por ejemplo, clientes de Madrid, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo puedo tener dentro de esta base de datos que llamo clientes, puedo tener todas las tablas que me dé la gana. Puedo tener 10, 15 tablas. En lugar de hacer una base de datos, un único fichero, como sería una libreta, por ejemplo, si no existiera el ordenador, con todos los clientes ahí apuntados, lo que tengo son diferentes libritos, para que me entendáis, pequeños. Y cada librito pequeño lo meto dentro de una estantería mayor que llamo base de datos clientes. Los libritos sería la tabla, en este caso cliente de Madrid sería un librito, y este librito lo voy a meter dentro de una estantería más grande que se llama base de clientes, base de datos, ¿vale? Ya, pues le damos a aceptar y ya estamos en la pantalla de diseño. En esta pantalla de diseño es donde se genera la base de datos. Hay tres apartados: nombre del campo, tipo de datos, descripción. Aunque aquí me va dando una breve ayuda, hay gente que esto no lo suele entender muy bien o no lo ve muy claro, ¿eh? De todas maneras, lo iremos comentando con el tiempo en el curso. Veis que aparece aquí los objetos con los que yo estoy trabajando, en este caso clientes. Y el primer campo que me genera, que además tiene una pequeña llavecita, es el ID. Este nombre del campo o ID simplemente sirve para ir numerando los campos.
Para los que empezáis desde cero, simplemente que sepáis que es para enumerar los campos. Luego, más adelante, si os digo ya que este campo, que es lo que nosotros llamamos un campo clave, que se pueden tener varios campos clave, ¿eh? Un campo clave nos permite clasificar la información de una manera descriptiva, de forma que podamos hacer consultas y podamos hacer cosas bastante complejas, ¿vale? Pero yo puedo especificar un campo clave, el que quiera, no tiene por qué ser este. Entonces, la primera vez que genero una base de datos, él automáticamente me crea un campo clave que llama ID, identificador, y pone autonumeración, significa que va poniendo números. O sea, al primer cliente lo llama 1, luego 2, luego 3, así. Bueno, por el nombre del campo yo siempre tengo que poner el nombre del dato. ¿Qué dato voy a meter? Bueno, pues voy a meter nombre. Por ejemplo, nombre cliente. ¿Vale? Lo que yo escribo aquí es lo que me va a pedir luego que introduzca la base de datos. Entonces le pongo el nombre del cliente y para pasar al siguiente apartado le puedo dar al tabulador. Y aquí me dice tipo de datos. Mira, el tipo de datos, ¿a qué se refiere? Pues la base de datos no solo requiere que le diga qué datos voy a introducir, sino que también requiere que le diga qué información voy a meter ahí. O sea, el nombre del cliente, ¿usted qué va a meter? ¿Número, texto o qué? ¿O fecha o lo que sea? Bueno, pues tengo todas estas opciones, ¿vale? Tengo texto corto, texto largo, tengo número, tengo fecha y hora, en el caso de que fueran fecha y hora, que es muy importante porque dependiendo de si yo especifico fecha y hora, lo dejo como un texto, luego a la hora de hacer consultas, que son búsquedas en la base de datos, es muy importante porque me la va a hacer o no me la va a hacer en función de la fecha. Me explico. Si yo lo dejo como un texto, aunque meta una fecha, no lo trata como una fecha, lo trata como un texto. Luego a la hora de hacer consulta o búsqueda no me las va a hacer. Sin embargo, si especifico que el contenido es fecha y hora y meto una fecha, sí que me va a hacer las consultas y la búsqueda. Eso es muy importante. De todas maneras, no os preocupéis porque la base de datos, lo bueno que tiene es que, aunque ya hayamos introducido datos previamente, supongamos tengo 1000 clientes y yo lo hice mal desde el primer día porque, por lo que sea, no lo tenía claro, no pasa absolutamente nada. La base de datos siempre es modificable. Siempre puedo volver aquí a la vista de diseño y lo que puse que era de una manera lo puedo poner de otra, ¿vale? Luego está, claro, obviamente si ya tiene muchos datos, habrá datos que a lo mejor tengo que modificar. Bueno, pero a priori no tenemos ningún problema. Bueno, el nombre del cliente lo vamos a dejar como texto largo. Esto de texto largo o texto corto, pues depende también de la información que vamos a introducir, ¿vale? Generalmente, fijaros que el tamaño del campo, aquí me voy a la pestaña general, me está diciendo que el nombre del cliente, que le he especificado como texto corto, tiene un tamaño de 255 caracteres. Esto habitualmente la gente lo suele dejar, pero no es recomendable, ¿eh? Lo recomendable es limitarlo. ¿Por qué? Porque si no, la base de datos guarda mucho espacio en blanco y luego a la hora de trabajar, pues me genera problemas, sobre todo de lentitud o de indexación de datos. Tarda en indexar los datos. Yo, por ejemplo, aquí con que le ponga, no sé, 20 caracteres, ya vamos más que sobrado, ¿vale? Esto de formato y todas estas cosas son muy interesantes, ya lo veremos, porque esto nos va a permitir, entre otras cosas, por ejemplo, cuando meto, por ejemplo, números, DNI, o por ejemplo, que me lo ponga en mayúscula. Eso ya lo veremos, ¿vale? De momento, ahora vamos en el primer vídeo a hacer una base de datos básica. Luego ya aprenderemos a utilizar todo esto. Si aquí en formato yo, por ejemplo, le pongo el signo mayor, lo que va a hacer es que cuando yo escriba el nombre del cliente en minúscula, él me lo pone en mayúscula. O al revés, también me lo puedo poner de otra manera. La máscara de entrada, por ejemplo, ya lo veremos también. Simplemente esto es un comentario. Me va a permitir cuando yo meta número, por ejemplo, un número de teléfono, pues especificarle cómo hay que introducir ese número. E incluso decirle si un campo, por ejemplo, el requerido, es obligatorio introducirlo o no. En el caso de que yo ponga que sí, si yo, el nombre del cliente, no meto un nombre, me da un error y no me deja seguir. ¿Entendéis? O sea, son muchas las opciones, ya os digo de antemano que os va a gustar. Bueno, seguimos. Descripción. La descripción, como pone aquí, es opcional. Esto simplemente es un mensaje que luego aparece abajo, en la parte posterior de la pantalla, aparece un mensaje recordatorio. Por ejemplo, pues, no sé, escriba el nombre del cliente en mayúscula, ¿vale? Y ese mensaje que yo escriba aparecerá luego aquí. Vamos a poner, si queréis uno, escriba el nombre del cliente en vamos a ver, esto de tener mayúsculas.
y le damos al tabulador. Y ahora ya, pues, lo típico. Apellidos. Aquí ya nada. Ya esto lo vamos a hacer más rápido. La dirección, por ejemplo, si queremos, aunque no es necesario, lo vamos a dejar en texto largo, pero bueno, va a dar igual, ¿vale? Venga, vamos a dejarlo en texto corto. Aquí no estoy cambiando, lo voy a cambiar 25 caracteres. Es para que nos acostumbremos, por lo menos. Aquí le vamos a poner, por ejemplo, 40, porque la dirección suele ser más, ¿vale? Nombre, apellido, dirección, localidad. También lo vamos a dejar en 20. Provincia. También lo vamos a dejar en 20. Y CP, por ejemplo, ¿vale? Una cosa muy importante, si yo pongo esto, quería que lo vierais, los nombres de los campos no se les puede poner punto, ¿vale? Si se le pone punto, nos da un error. Luego puedo poner código postal o código postal, pero si pongo punto me va a dar el mismo error, ¿no? Por ejemplo, barra baja. ¿Veis? Barra baja sí me lo admite, pero los puntos no. Bueno, pues acabo de introducir, esto es la ficha, digamos, de la tabla, que yo puedo luego siempre modificar. Bueno, pues una vez que he creado la ficha, yo voy a introducir ya los datos. Para introducir los datos me tengo que ir otra vez aquí a ver, ¿vale? Que es la manera más sencilla. Y en lugar de vista de diseño, que es donde estoy ahora, me voy a vista de hoja de datos. Yo, ¿cómo sé que estoy en una o en otra? Pues ahora lo veréis, ahora lo explico. Bueno, cuando me voy a vista de hoja de datos me dice, primero debe guardar la tabla. ¿Desea guardarla? Sí, claro que deseo. Si no, entonces ¿para qué estamos haciendo esto? ¿Veis? Ya tengo aquí, ya estoy en hoja de datos. Yo sé que estoy en hoja de datos porque me aparece la información arriba para que yo la introduzca. Y yo sé que estoy en vista de diseño porque me aparece esta pantalla totalmente distinta, pidiéndome estos 3 apartados de datos. O sea, esto ya cuando empecemos a trabajar será forma de reconocerlo. Esto me indicará que estoy creando un diseño, porque me aparece así, y cuando estoy en vista de hoja de datos me aparece de esta otra manera, ¿vale? Bueno, ya es cuestión pues simplemente de meter nombres, por ejemplo, José Antonio. Apellidos, pues Aguilar, vamos a ver, Rodríguez. Dirección House 55. Localidad Andújar. Provincia Jaén. Código postal 23, a ver, 23740. Y le di al tabulador. Siempre al tabulador, lo mismo que si estuviéramos en las tablas del procesador de texto del Word, si habéis hecho tablas para combinar correspondencia. Supongo que algunos, si habéis hecho el curso de Word desde cero que tenemos, lo reconoceréis. Si no, pues nada. Y aquí lo mismo. Ahora, por ejemplo, Andrés Millán Laprast, por ejemplo. Bueno, no nos deja escribir más porque hemos llegado al tope, ¿no? Además, es que, perdón, se me ha ido a mí la perola. Es el nombre, estoy metiendo el apellido. Millán Laprast. ¿Veis? Una cosita, si vemos los datos, parece que no cogen, pero sí cogen, realmente. Lo único que pasa es que la pantalla no nos muestra. Esto es como las celdas o las columnas, en este caso, de la hoja de cálculo del Excel. Yo pongo el puntero aquí, hago un clic con el botón izquierdo y arrastro. Y puedo ampliar los campos, no pasa nada. Una cosita que no he dicho antes, en la base de datos tenemos lo que son los campos. Los campos son estos, los datos que yo introduzco. O sea, el nombre del cliente es un campo, la dirección es un campo, el código postal es un campo, ¿vale? Y la fila, muy importante, estos nombres que se os vayan quedando, es lo que nosotros llamamos registro. En todas las bases de datos se llama así. Registro es la fila o el conjunto de datos que se refieren a un mismo producto o a un mismo cliente, para que me entendáis. Esta, por ejemplo, sería el registro de Andrés y este sería el registro de José Antonio, ¿vale? Porque tiene todos los datos de ese cliente. Sin embargo, cada dato por separado es lo que llamamos un campo. El campo nombre, el campo apellido, el campo provincia. Sin embargo, el conjunto de todos los campos, en este caso, por ejemplo, de cliente, de apellido, dirección, todo esto, es lo que llamaríamos un registro, ¿vale? Bueno, vamos a seguir metiendo aquí a este hombre que no le habíamos metido los datos. Por ejemplo, pues, no
no sé, tiradores 11. Andújar, Jaén, 23.740. Bueno, si os fijáis, yo ya tengo la base de datos generada, ¿vale? Le puedo dar a guardar. De todas maneras, no os preocupéis porque si no le diera a guardar, cuando yo me intente salir, me lo va a decir, me va a preguntar. Bueno, como ya he creado la tabla, ya está. Así es, de esta manera tan sencilla es como se genera una base de datos, ¿vale? Si os fijáis, aquí tengo diferentes apartados. Esto ya lo iremos viendo, cada uno tiene su función. Si yo le doy a la X, lo que he hecho es, no es que la haya borrado, he cerrado la tabla, pero la tabla está aquí. Aquí siempre que vaya generando diferentes documentos, diferente información, aparecerá reflejado. Si yo hago un doble clic aquí, me aparece el nombre de la tabla. Lo puedo cerrar otra vez. Entonces, ¿qué puedo yo? Si me voy a ir a la pestaña de crear, antes de finalizar el vídeo, que ya se ha hecho un poco extenso, vamos por 16 minutos aproximadamente y algo, ¿no? Bueno, pues aquí en crear yo puedo generar tablas, que ya sabéis es para crear la base de datos. Puedo tener consulta, que ya lo veremos, es para hacer búsqueda. Puedo tener formulario, que es otro fichero que aparecería aquí también, que es parecido a las tablas, pero mucho más bonito. Nos permite ver las fotos de los clientes, tener solo una ficha en la pantalla. En lugar de fila y columna, como yo tengo aquí, pues un formulario lo que haría sería mostrarme todo esto, pero solamente los datos de un cliente, si yo quiero. No todos, como lo estoy viendo aquí. Todos los clientes en fila y en columna. En este caso el formulario sería solo una pantalla para un cliente, con su foto y demás, ¿vale? Para que me entendáis. Luego también tenemos los informes, que es otro tipo de fichero. Luego puedo tener informes, formulario, consulta, tabla, ¿vale? También puedo tener pues macro. Un informe es un listado de los datos y una macro, que ya lo veremos, nos permite hacer automáticamente cosas en la base de datos. Y luego está esto que ya es muy interesante, que ya si lo vemos será en un nivel más avanzado, que esto sería para programación. Si somos programadores, pues podemos programar la base de datos, ¿vale? Y ya pues trabajar a un nivel mucho más amplio. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí porque ya se ha hecho el vídeo bastante extenso, pero ineludiblemente teníamos que hacerlo así para empezar desde cero. Nos vemos en el siguiente vídeo.